Buenas tardes, tengan todos, bendiciones para todos. Hoy vamos a tener una pequeña meditación sobre la confianza y el regocijo en Jesucristo que debemos tener hoy en día. Lo que está pasando el país, lo que está pasando el planeta, los tiempos cada vez más van cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. Dios quiere lo mejor para sus hijos y es principio de reflexionar, de regocijarnos en nuestro Creador, de seguir unidos en oración, pero sobre todo tener confianza y paz en Jesucristo. El tema de que se ha venido hablando es sobre el coronavirus, sobre esta enfermedad que ha causado a muchas personas pánico. ¿Qué es el coronavirus? Muchas definiciones hemos oído a través de los medios de comunicación. Desde el inicio de este año hemos leído y escuchado sobre una familia de virus conocida como coronavirus. Existen unas 69 especies de este virus, 7 de las cuales pueden afectar al ser humano. El resto halla su hábitat en animales, sobre todo en murciélagos, cerdos y otros mamíferos pequeños. Su nombre se debe al hecho de que en la superficie del virus existen protrusiones que corresponden a proteínas que el virus usa para adherirse a otras células que desea infectar. ¿Por qué muchas personas es alarmante esta situación? A nivel mundial, la alarma se levanta no tanto por la mortalidad, sino por el número de pacientes infectados. Desde entonces, este virus se ha expandido a más de 149 naciones y territorios. Al día de hoy, de marzo de 2020, hay más de 272,000 casos reportados a lo largo de todos estos países. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos de tomar? Se recomienda en todos los medios de comunicación el lavado frecuente de las manos y el uso de mascarillas. También se recomienda que hasta esta epidemia se considere como pasada o bajo de control, disminuya al máximo el contacto físico con otras personas. Ejemplos: darse la mano, abrazarse, besarse. A otra seguridad que el país y que otros países han recomendado, pues es en cuanto a los viajes. Se recomienda no viajar a dichas naciones por el momento para controlar el lleva y trae de este virus. ¿Cómo necesitamos pensar los creyentes al respecto sobre esta situación que estamos pasando? Sin lugar a duda debemos ser prudentes y responsables, tanto para tomar las medidas recomendadas como para tratar de mantener una salud general en buen estado. La población mundial parece estar en pánico, pero para aquellos que escribimos bajo una perspectiva bíblica y que tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Dios, es importante recalcar que no hay razón para experimentar tal nivel de ansiedad, sobre todo cuando consideramos que el Dios creador de los cielos y la tierra es el mismo que controla cada microbio, cada átomo o molécula en el universo. Entonces, ¿cómo necesitamos pensar los creyentes al respecto? Esto es un buen momento para que el cristiano o el creyente pueda mostrar no solo cordura, sino también paz y esperanza, reconociendo que su vida no depende de la entrada de algún microorganismo a su cuerpo. En cambio, depende del Dios que determina el comienzo y el final de nuestra historia en la tierra. Por eso debemos de tener esa confianza y ese regocijo en nuestro Dios. Vamos a tener esta pequeña reflexión, este pequeño bosquejo que sea de agrado y que nos sirva en estos momentos. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y vamos a leer los 3 primeros versículos y así vamos a ir sacando lo más importante de qué nos quiere decir Dios en estos momentos a través de su palabra. Nos dice el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo
en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En esta carta del apóstol Pablo a Filipenses, nos está diciendo que debemos estar firmes en el Señor. En estos tiempos, es tiempo de tener esa firmeza. El apóstol Pablo sabía las palabras que decía, estas palabras de firmeza, la decían muchos, los soldados romanos, lo decían en el ejército, un soldado de firmeza, de estar con esa seguridad. Entonces aquí el apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes en el Señor, como nos dice aquí en el versículo número 1, nos habla con ese amor ágape, que nos dice, hermanos míos amados, nos está hablando de que tengamos ese gozo, que tengamos ese deseo, que seamos de un mismo sentir en nuestro Señor. Y nos da aquí en el versículo 2, nos habla sobre estos hermanos que les estaba recomendando a los filipenses que sean de un mismo sentir en el Señor, de un mismo amor. Y asimismo también ruega también por otros hermanos que estaban pasando también en aflicción, posiblemente más de lo que en estos días estamos pasando en la actualidad, lo que estamos viviendo con este virus que a muchas de las personas causa pánico, preocupación. Entonces nos dice aquí el apóstol Pablo que debemos de tener la confianza, que nuestros nombres, nos dice en el versículo número 3, ¿por qué debemos de tener esa confianza? Porque nuestros nombres están escritos ya en el libro de la vida. Les exhorta aquí a los hermanos de Filipenses, nos dice que también deben de ayudar a los colaboradores que eran de él, cuyos nombres dice que nosotros ya somos apartados, y nosotros como creyentes debemos de tener esa firmeza y esa seguridad en el Señor. Y en el versículo, vamos a leer los versículos 4 y 5, que nos dice el punto número 2, regocijaos en el Señor. Debemos estar siempre alegres. Nos dice el versículo número 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nos está exhortando aquí y animando el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios, que debemos estar siempre alegres. Así estemos en aflicciones, así estemos en un problema, en un caos. Nos dice el versículo número 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Después de un punto dice, el Señor está cerca. Por eso el apóstol Pablo nos dice, regocijaos en el Señor, estar siempre alegre, tener esa confianza, tener ese gozo, tener esa alegría. Muchos de nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo podemos estar alegres cuando estamos en esta situación de que hay muchos muertos, hay mucha desconfianza, mucha incertidumbre por estas enfermedades, por este virus? Dios nos exhorta a través de su palabra que no debemos de perder esa brújula, que no debemos de perder esa alegría, porque Dios tiene el control de todo. Así estemos pasando esta aflicción, Dios tiene algo preparado y hay un propósito para todo esto. Y recordamos también la vida de Job, como nos dice que Dios tiene el control de todo. En Job capítulo 1 versículo 6 nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué quiere decir? Nos dice que esos hijos de Dios nos habla de las huestes celestiales, que Dios tiene el control de todo. Y en el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Vemos aquí que Dios tiene un propósito y tiene un control sobre todas las cosas. Entonces vemos aquí en este pasaje de Job cómo Satanás juega un papel importante aquí también sobre el hombre. Posiblemente Satanás, a través de estas muertes, estos contagios, estas enfermedades, posiblemente esté él con alegría destruyendo familias, destruyendo la vida del ser humano. Pero Dios tiene un propósito para este tipo de cosas. Tiene un propósito para el creyente, con la confianza, con la firmeza que debemos de estar. Nos dice también en el punto número 3, que vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, nos exhorta que debemos de estar en oración y en paz. Versículo número 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí en las Escrituras nos dice nuestro Dios que debemos de estar en oración. Es tiempo de estar en oración, es tiempo de estar en paz, no estar ansiosos, no estar afligidos, sino todo lo contrario, estar agradecidos con Dios, porque hasta el momento Él nos ha sostenido. Nos dice también aquí en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere que estemos en paz, porque Él nos da la sabiduría a través de las aflicciones, a través de los problemas, y nos dice que guardemos nuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, que tiene el control de todas las cosas. Él nos da la tranquilidad y nos da la sabiduría para salir de todos los problemas. Hermanos míos, tengamos la confianza y el regocijo en Jesucristo. El apóstol Pablo nos llama a no estar ansiosos por nada, y la razón para llamar al cristiano, al creyente, es permanecer en paz, estar firmes en oración en medio de las peores circunstancias. Es precisamente el control soberano que Jesucristo ejerce sobre su creación. Pongamos nuestra esperanza y confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si bien el COVID-19 puede afectar nuestra salud, nuestra economía y nuestra propia forma de vida, servimos a un Dios que es más grande y más fuerte que cualquier enfermedad, miedo, oscuridad o arma del enemigo. Pero nuestro Dios tiene un plan. Es sanador, es proveedor, Él es Rey. De esa manera, así confiemos en el Señor, en su poder, confiemos en su plan y mantengamos firmes en sus promesas. Seamos la iglesia, la luz y el amor de Jesucristo para un mundo enfermo y asustado que actualmente se está viviendo. Y cuando tengamos miedo, nunca olvidemos que el llanto puede durar toda la noche, pero un grito de alegría llega por la mañana. Y eso es lo que nos exhorta también el Salmo número 30. Tengamos una excelente vida. Y recordemos esto, hermanos, y con esto me despido. En Jesucristo tengamos esperanza, tengamos regocijo. Es tiempo de unirnos en oración, es tiempo de exhortar, de animar a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean. Jesucristo está en nuestros corazones aún mejor que otros días. Que el amor de Dios predomine cada día en nosotros. Amemos a nuestro Dios y confiemos en Él. Buenas noches y bendiciones para todos.